La Santísima Virgen exclama: el que desee elevarse en honor sobre los demás, póngase debajo de todos. Quien aspire a enriquecerse sobre los demás, despójese totalmente de su propia voluntad. Quien apetece la dignidad del honor supremo, cuide ejercitarse en todas las virtudes. Mientras se cantaba el responsorio, Salve María, dijo Matilde a la bienaventurada Virgen, ojalá tuviera ahora poder sobre los corazones de todos los seres, te saludaría, dulcísima Virgen, con el amor y el poder de todos ellos. Responde la Virgen, reclínate sobre el corazón de mi dulcísimo Hijo que contiene en sí a toda criatura incontaminada. A través de él me saludarás de la manera más digna. A continuación, pide a la Virgen que salga al encuentro de una persona a la hora de su muerte. Le responde amablemente la Virgen, esa persona me rogará con el mismo fervor que mi alma voló a Dios a modo de llamarada de fuego y se adhirió a su divino corazón como pequeña pluma arrebatada por una fuerza irresistible. Que esa alma sea inflamada con un deseo tan grande que, libre de todo impedimento a la hora de la muerte, pueda volar felizmente como pluma ligera hacia Dios. Quiero asistirla con mi protección en el momento final a ella y a cuantas me sirven en este monasterio. En otra ocasión oraba por otra persona devota de Nuestra Señora que solía recordarle con frecuencia sus gozos. Matilde la contempla ante la Santísima Virgen, le ofrecía un collar con 5 puntas a modo de cuernos y le decía, cuando recuerdes mis gozos añade estas 5 alabanzas. Primera, me saludarás por aquel gozo inefable que experimenté al contemplar por primera vez la inaccesible luz de la Santísima Trinidad. En ella admiré como en espejo brillante, el amor eterno con el que me amó y me distinguió con preferencia a todas las criaturas. Aquel gran amor que me escogió entre todas para que fuera su madre y esposa, aquella complacencia que él tuvo en mí por la que acogió con sumo agrado todo el servicio que le ofrecí durante mi vida terrestre. Segunda, me ensalzarás por la plenitud del gozo que experimentaron mis oídos al recibir el dulcísimo saludo de mi Hijo amantísimo, Padre y Esposo mío, que me recibió tiernamente según la magnitud de su omnipotencia, los insondables recursos de su sabiduría y la inmensidad de su delicado amor. Me entonó un cántico de amor sublime y suavísimo con la finura de su voz. Tercera, me alabarás por la plenitud de gozo que inundó mi alma, el beso de inefable ternura que estampó en mí la divinidad, comunicándome con efusión la complacencia de su divina dulzura. Al desbordarme, los cielos se inundaron de miel. Más aún, no habrá nadie en la tierra tan ruin y miserable sobre el que no pueda derramar esta mi plenitud si él lo desea. Pregunta Matilde a la Santísima Virgen, Señora mía, ¿qué es la boca del alma? Le responde la señora, cierto deseo ardiente que Dios infunde de manera permanente en el alma y la llena de sí mismo en la medida que ésta lo desea. Cuarta, me rendirás alabanzas por la alegría que experimenté cuando mi alma quedó totalmente inflamada en el fuego del amor divino y mi corazón se derretía por la dulzura de su corazón, pues derramó sobre mí la plenitud de su divino amor, como criatura alguna pudo jamás recibir o gozar. Con ese mi nuevo ardor se recalentó en cierta manera la multitud de los santos en el fervor del amor. Quinta, prorrumpirás en alabanzas por el entusiasmo que sentí cuando el esplendor de la divinidad inundó todos mis miembros con una luz resplandeciente, hasta brillar el mismo cielo con nueva luz por mi gloria y acrecentarse el gozo de los santos por mi presencia. B. El que recibe la comunión deberá practicar 5 ejercicios. Ese mismo día tuvo Matilde como una visión durante la comunión de la comunidad. Le parecía contemplar al Señor que se sentaba en una gran mesa, junto a él la Virgen Madre. Todas las hermanas que habían comulgado en la misa primera se sentaban en torno a esa mesa, a las que se acercaban en esos momentos, los ángeles las llevaban con respeto hacia la mesa. El Señor daba a cada una un panecillo dividido en 5 trozos. En esto comprendió Matilde que quien recibe la comunión debe ejercitarse ese día de modo especial en 5 ejercicios para preparar un banquete al Señor. En primer lugar, alabará al Señor cuanto le sea posible, uniendo su alabanza a la de Cristo que lo hacía todo para gloria del Padre, también él hará todo por amor y gloria de Dios. Segundo, agradecido rendirá cada día infinitas gracias, unido a la complacencia de Cristo por haber asumido gozoso la naturaleza humana y la misma muerte, y por el inefable amor con que agradecía al Padre por el inestimable don y el precioso sacramento que nos confiaba. Tercero, multiplicará los santos deseos para no presentarse vacío ante tan gran huésped. Cuarto, todo lo que en ese día realice lo aplicará para el bien y progreso de todo el mundo. Quinto, igualmente todo lo que haga y sufra ese día lo ofrecerá en sufragio de las almas de los fieles, para que alcancen la salvación. Comprendió también, por divina inspiración, 4 cosas que agradan mucho a Dios en los religiosos: que tengan pensamientos limpios, susciten santos deseos, se comuniquen entre sí con amabilidad y realicen obras de caridad.